Muy bien, la semana pasada, no sé, hace unos días atrás habíamos abordado esta especie de síndrome de alienación parental, creo que así se llama. Vamos a preguntarle ahora a Adrián. Habíamos abordado la temática de los papás que están impedidos de ver a sus hijos por estos planteos, estos recursos que a veces sus ex cónyuges plantean ante la justicia con, bueno, distintas circunstancias que la justicia va poniendo en el camino, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, encontramos con papás que están injustamente privados del contacto con sus hijos, porque, como les decía hace un ratito, se ha interpuesto una medida de acción judicial tendiente fundamentalmente, bueno, a desahogar o a vengarse o a desahogar el propio resentimiento o también a veces de una manera como patológicamente mirando una realidad que no existe, ¿no? A veces con intención, otras veces porque hay, bueno, distintas patologías, distorsión de la realidad. El asunto es que tenemos papás y, como les decía hace un ratito, también mamás. Y ahora me acaba de comentar el licenciado Adrián Guini, con quien vamos a conversar, que también hay abuelos. Porque la otra vez que conversábamos, se nombraron los abuelos, que conversábamos con la abogada de esta asociación de padres. Hay abuelos también privados, es decir, al no poder ver el papá, por ejemplo, a sus hijos, tampoco lo pueden hacer muchas veces los abuelos. Y bueno, ni hablar del sufrimiento que implica para los abuelos, de pronto, porque una ruptura matrimonial supone a veces durante años no ver crecer a sus nietos. Me consta que a veces pasan 10 años. A veces la gente se cansa de interponer recursos, de hacer peritajes, y el otro apela y vuelve a apelar, y en fin, así están las cosas, y vamos a conversar sobre qué impacto tiene en la familia, qué impacto tiene en la persona que padece, digamos, de esta privación de contacto con sus hijos. Estamos en contacto telefónico con el licenciado Adrián Guini, que es licenciado en psicología, terapeuta familiar, especialista en medicina social y comunitaria, y que tiene un grupo, no sé si uno o dos, le vamos a preguntar, un grupo de acompañamiento y contención para quienes padecen justamente de este gran dolor. Hola Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido, te saludo ahora al aire. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, no metí nada la pata en lo que dije, más o menos, ¿sí? ¿Va así? ¿Se llama síndrome de alienación parental lo que se padece? Mira, vamos a entrar en una discusión fina. Desde un punto de vista tanto legal como de un punto de vista de los manuales de psiquiatría y psicología en lo que respecta a la psicopatología, no existe ningún síndrome de alienación parental llamado SAP. Desde ese punto de vista. No me gustaría entrar en una discusión No que tiene no sentido. nos va a llevar a que eso es una discusión que se tiene que dar en otros ámbitos y no en este. Por Yo lo que te supuesto. puedo contar es lo que nos pasó a un grupo de colegas que compartíamos espacio físico donde trabajamos, donde empezamos a tener muchos casos, muchos, la gran mayoría de familias, trabajamos con familias donde se trata Te pierdo, Adrián. Perdón, Adrián, pero y te estoy perdiendo, se está distorsionando. No sé si te estás moviendo. no, Bueno, no, nos quedamos en el hecho de que trabajabas con familias y ahí. Exactamente. Sí. Y con un grupo de colegas nos dimos cuenta que la respuesta que se daba dentro del espacio psicoterapéutico, digamos, no era como suficiente, y que esta problemática tenía como varias aristas. Entonces, como varias dimensiones, la dimensión familiar, la dimensión personal, la dimensión judicial. Entonces, empezamos a comprender que la red de la psicoterapia individual no estaba dando resultados. Empezamos a pensar entre todos una forma de dispositivo de trabajo para abordar esta problemática. Claro. Tal vez así que en ese recorrido es que nos encontramos con esta asociación de padres que venía trabajando y cómo empezamos a trabajar en conjunto o en paralelo. Y bueno, el resultado es hay un espacio abierto donde nos reunimos con gente, donde es libre la asistencia, es gratuita la asistencia, donde trabajamos con padres, abuelos, madres, tíos, que no pueden participar en la crianza o en los momentos significativos de la vida de sus hijos.
yo te escuchaba recién, bueno, hablabas de la cuestión judicial, pero también hay otro tipo de como aislamiento de la no participación, y a veces existe no la exclusión judicial, sino también a veces existe la exclusión del tipo geográfica, la exclusión del tipo autoexclusión, donde algunos padres se ven imposibilitados en participar. Ajá. A veces esto se debe, ¿en qué sentido? Acá tiene que ver mucho el género, porque hay muchas familias donde la distribución de tareas es bastante estereotipada. Entonces tenemos el papá proveedor fuera de la casa y la mamá contenedora dentro de la casa. Cuando se produce una ruptura, sí, el desmantelamiento del vínculo conyugal, nos encontramos con dos papás desvalidos. Una mamá desvalida para lo económico, actividades sociales, para salir a buscar trabajo, sí, para reinsertarse en la vida, desarrollar una vida más allá de lo que sea la crianza, y después tenemos un papá que, al estar tanto tiempo afuera y trabajando y usar el rol de proveedor, también carece de habilidades ideas precarias en la relación a la crianza y a la parentalidad. Otra vez nos encontramos con un tema de género. Adrián, vamos nos atraviesa, Sí, nos atraviesa, digamos, el problema de género no es una menos, creo que ese es el iceberg, de la punta del iceberg. Mira vos. Creo que en realidad es algo que nos atraviesa en todos los ámbitos, porque cuando hay una estereotipa de un rol de género, de distribución de tareas, en las rupturas, cuando son rupturas conflictivas, donde deja de haber colaboración en la dimensión conyugal, porque se mantiene la dimensión conyugal del vínculo, pero queda la dimensión de la parentalidad, es la dimensión paterna de los dos progenitores con sus hijos. Entonces, cuando eso queda a la vista, digamos, todas las cosas que no se pudieron resolver en la dimensión de la conyugalidad, donde hay una ruptura, donde hay un conflicto, se instala como una bomba que se rompe, porque todos nos preparamos para casarnos o para convivir en pareja y para tener una familia, pero no nos preparamos para el divorcio o la separación, y menos aún si es conflictiva. Digo que entonces, otra vez el tema del género, porque volviendo al tema... Está inscrito en nuestro ADN de conflicto, por decirlo de una manera. Pero cuando una pareja está pensada, digamos, en dos roles, como vos decís, estereotipados, que funcionan complementariamente, y de pronto hay una ruptura... La carencia es mayor. Cuanto más estereotipado, más carencia, más dificultad y más conflicto. Bueno. Porque hay una falencia de los dos papás. Está buenísimo lo que estás diciendo, Adrián. Una idea de crianza, que es el papá, que se encuentra desmantelado, y del otro lado, una mamá temerosa del mundo social, del mundo laboral, del mundo adulto, los cuales ya había dejado de participar en la exclusivamente. No sé si vamos a poder continuar, Adrián, porque se distorsiona tanto la voz. Vamos a ver si sale mejor en el próximo bloque. Vamos a una pausita musical y seguimos. Ojalá se pueda mejorar porque se distorsiona mucho. Ya venimos, no me cortes. Bueno. Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió, y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios.
la guitarra y hacer tu propia canción. Quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Para ti es esta canción, guárdala en tu corazón. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor. Abordando la posibilidad de comprender desde lo psicológico qué pasa con los padres privados de ver a sus hijos, y cuando hablamos de padres ahora incluimos también a las mamás, a los abuelos, es decir, a toda persona que se ve privada de ver crecer, criar o formar parte del crecimiento de los hijos o de los niños de esa familia, en este caso de los nietos. Continuamos hablando con Adrián sobre este tema. Redondeando, en el bloque anterior él decía que hay una problemática también de género que tenemos cuando se produce una separación conflictiva, dos papás desvalidos. Es decir, una mamá desvalida en algunos casos, cuando estamos hablando de se han polarizado mucho los roles, una mamá que no se ha dedicado toda la vida a lo mejor a la casa o a los hijos o a los niños, y un papá que carece de recursos emocionales para criar porque se ha dedicado a ser el proveedor, digamos, de la casa y de la familia. ¡Qué tema! Por Dios, qué dolor y qué sufrimiento. ¿Cómo se hace para abordar ese desvalimiento, Adrián? Lo que nosotros en el grupo justamente es trabajar personal, pedido, no podemos hablar de de familiares impedidos en la participación de la crianza de sus hijos. Tenemos también, digamos, la característica de cómo vienen, son personas que vienen como detonadas, le decimos nosotros, en términos de que no tienen una propensión al conflicto, con irritabilidad, mucha impulsividad, son autorreferenciales, son siempre los demás los que le hacen cosas a ellos, hay de visibilizar la activa que les está pasando, de pasividad, emocionalmente están desregulados, su emoción es fluctuante, tienen una angustia convertida en enojo y cuestiones, ideas precarias de realización de la crianza, de la parentalidad y de lo que corresponde. Que esto corresponde a las dos partes, ¿no? Porque, digamos, la ruptura no se produce porque sí, se produce porque existe una dinámica, un circuito conflictivo con escaladas y que termina generando un rompimiento del vínculo conyugal. Entonces, como decía recién anteriormente, todas las cuestiones no resueltas en la dimensión de la conyugalidad después de la ruptura se tratan de resolver en la dimensión de la parentalidad. Entonces es cuando se transforman los niños o los hijos en rehenes y en proyectiles, en donde
tratan de resolver este conflicto a través de llevar agua para su molino, ¿no? Entonces mira mamá lo que hizo, mira papá lo que hizo, mira lo que nos hace, mira lo que te hace, ¿no? Este discurso. Entonces, por ahí está bien que un poco algunos digan, sí hay una alienación parental, porque hay un discurso en contra del otro progenitor, pero no necesariamente tiene que ver con una cuestión de alienación, sino como parte de un discurso dentro de una participación interactiva, una responsabilidad interactiva en la situación de conflicto. Y si a eso le agregamos la situación de violencia que se genera muchas veces, las denuncias y contradenuncias, algunas verdaderas y la mayoría falsas, genera, digamos, lo que nosotros vemos acá, esta cuestión de estos padres impedidos en la participación del contacto. Hay algunos que están impedidos por el sistema y hay algunos que están impedidos por autoexclusión de la situación conflictiva. Hay muchas veces son autoexcluidos, digamos, porque para evitar el conflicto se autoexcluyen del participar para evitar. Bueno, la verdad que existe una amplia gama, no solamente los judicializados, ¿no? Sí. Dentro de este grupo, justamente lo que yo te contaba fuera de aire, es hay varios grupos en Latinoamérica, hay varios grupos funcionando que como que vamos trabajando, nos vamos presentando trabajos entre los colegas que vamos haciendo este trabajo. Digamos, la mayoría de los grupos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay, en Chile, todos son grupos donde son solo papás. La característica distintiva que tiene este grupo, que no sé si hay otro en Argentina, es que hay papás impedidos, mamás impedidas, hay padres que han sido impedidores, hay madres que han sido impedidores que ahora trabajan dentro de la asociación, o sea, como que se le invirtió el rol. ¡Qué bárbaro! Tenemos abuelos. Abuelos que son impedidos del contacto por parte de sus propios hijos, sí, participar en la crianza de los nietos, y abuelos que reclaman la participación por esta cuestión de la ruptura, del conflicto, del divorcio conflictivo, en donde justamente a los chicos, digamos, los sacan de su eje de familia, de su eje de vida, que es negarle el contacto con el resto de la familia, ya sea materno o paterna. Ahora, ¿cómo se llama todo eso, Adrián? Es decir, eso se llama violencia. Muy bien. Acá y en otro lado, es una violencia que está oculta por la naturalización. Pero ¿cómo se llama para que la sociedad reconozca? Se ha naturalizado en algún momento la violencia contra la mujer, la violencia del hombre contra la mujer, que violencia de género, dicha en algunos momentos, digamos, yo creo que tanto los femicidios como esta situación son hijos de la misma grieta del sistema judicial. Antes de pasar al sistema judicial, porque es muy interesante todo lo que vas diciendo y por ahí se distorsiona, a ver si entendí bien y quiero reformular. Por un lado, llama la atención la amplitud de estos grupos, es decir, nos dijimos acá, primero, no se ve al papá o la mamá privado de ver a sus hijos solo como una víctima, sino que también a veces, como ustedes lo hacen, no sé cómo hacen para abordar tantas problemáticas distintas, ¿no? Porque a veces el papá privado de ver a sus hijos es una víctima de una, digamos, serie de maniobras que el cónyuge usa como violencia, usando al hijo como proyectil. Esas maniobras están retroalimentadas por conductas. Exactamente. O sea, hay una circularidad. Nosotros hablamos de un circuito de violencia, digamos. En términos técnicos... Claro, la mujer sería, en este caso... Espera, Adrián, un poquito, así no hablamos juntos, un minuto, por favor. En este caso sería, la mujer utiliza el recurso legal, digo, en caso de que sea mamá contra papá, ¿no? Puede ser al revés, pero por ahí es frecuente lo otro por distintas cosas. La mamá utiliza el recurso legal como violencia contra su ex cónyuge porque él también tiene comportamientos que nutren ese sistema de violencia. Eso es novedoso lo que vos estás diciendo, es muy sistémico, es novedoso, es decir, no es ver a una víctima y un victimario, sino poder ver cómo se están retroalimentando el círculo de la violencia. Me parece extraordinario, porque tenemos una sociedad, vos hablaste de una grieta, una sociedad donde siempre hay inocente culpable, hay víctima victimario, y no se ve el sistema. Sí, y para agregar a lo que vos decís sería, y en esta circularidad, en esta escalada de te hago, me haces, y te gano, me ganas, y
digamos, es cuando los papás, los abuelos, los profesionales, tanto psicólogos como abogados que participan, porque hay varias dimensionalidades que participan dentro de esta conflictiva, dejan de mirar al niño. Entonces ahí es donde ya esto se transforma en una violencia oculta hacia el niño. Bien, ahora, ¿cómo hacen para abordar problemáticas tan diversas? Porque también decís, hay mamás que fueron, como dijiste, violentadoras, de las que excluye. ¿Cuál es? Se corta. Padres o madres, cada vez que diga padre estoy hablando de los dos géneros, Sí. no de papá y de mamá, sino de padres. Voy a utilizar el término progenitores para hacer es más frío, Sí. Es más distante, pero no quiero crear la confusión. Hay progenitores que son impedidos del contacto y hay progenitores que han sido impedidores del contacto. Eso, O sea, y también por están en el lado del grupo. mostrador, le decimos nosotros. Esta cuestión que nos permite, justamente como tenemos por decirlo de la manera de los dos bandos, verlo de la misma moneda. Y desde ese lugar, desde la circularidad y cómo cada uno en su historia fue alimentando, y la consecuencia del apelamiento del vínculo en la dimensión total, generando un conflicto en la dimensión parental. Bueno, lo último ya no se te escucha. Bueno, vamos a una pausita a ver si vos me llamás y en ese caso vamos a escuchar mejor. Porque la parte más jugosita, que era la frutilla de lo que venías diciendo, se nos perdió. ¿Sabés cómo estamos con la baba cayendo, Diego? Ya volvemos, no me cortes. Bueno. Bueno, creo que la pregunta que te había hecho Adrián, seguimos conectados con Adrián hablando sobre padres privados de ver a sus hijos, abuelos privados de ver a sus hijos, progenitores, digamos, y no tan progenitores, porque no sé cómo le podríamos llamar a los abuelos en nuestra nueva terminología. Pero, ¿cómo hacen para abordar, digamos, una problemática como tan compleja, ¿no? Porque interviene acá lo legal, interviene lo psicológico, ¿cómo funcionan los grupos, Adrián? Bueno, como les dije antes, era un dispositivo abierto donde lo que hacemos es trabajar la promoción de estrategias funcionales de afrontamiento de la problemática, tratando de resignificar el proyecto de familia y el de y las nociones de parentalidad, o sea, darle agencia propia a los papás estos de que mapa y territorio no es lo mismo, el mapa deontológico, esto que cómo debería o cómo le gustaría a ellos que fuera la familia, que ya no es más, que ese duelo que tienen que procesar, y encontrarse con lo que hay en el territorio, que es una familia diferente a lo que ellos habían soñado y planificado. Eso es fundamental. Lo mismo que las nuevas nociones de parentalidad y cómo deben ellos refundar la relación a partir de la revinculación, porque hay papás que vienen muy enojados y después cuando viene el momento de la revinculación se paralizan por el miedo, es decir, hace un año que no veo a mi hijo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Esta cuestión así. Bueno, entonces también tratamos de abordar esta problemática y también lo que nos ha mantenido dinámicamente en un trabajo es tener una estructura parainstitucional, no terapéutica, de participación gratuita y libre. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, no firmamos ningún informe, no hacemos ningún certificado de asistencia, simplemente trabajamos la problemática. O sea, se escucha mucho mejor, ¿eh? Se escucha bárbaro, Adrián. Sí. Esto es un alivio. Lo cual hace que digamos, mucha gente que va a distintos organismos en busca de un certificado, que a veces el certificado o el informe de un psicólogo o el certificado de asistencia después es utilizado para continuar el combate en tribunales. Claro. Entonces nosotros, como estamos fuera del sistema, digamos, trabajamos con padres que vienen a trabajar la problemática, nada más. Adrián... Trabajamos el eje de la dimensión de la parte jurídica, tratamos de no hablar, tratamos de no trabajar, que eso es de otro ámbito. Entonces tratamos de pulir una dimensión más allá de la dimensión jurídica, la identificación, la descentralización, digamos, de la cuestión jurídica, porque vienen papás, como nosotros le decimos, empulvados, ¿no? Vienen como enroscados en esto de lo que me dijo el abogado, lo que dice y lo que la denuncia. Digamos, nosotros lo sacamos de eso y empezamos a hablar de lo otro, de qué le pasa como papá, que digo,
trabajamos desde otro lugar que no tenga que ver con lo judicial. Más allá que dentro del grupo existen padres especialistas, porque hay, digamos, el grupo tiene una característica, es que es abierto, es dinámico y hasta incluso ya funciona solo el grupo. ¿En qué sentido? Los tipos padres con experiencia, digamos, regulan emocionalmente a los nuevos que vienen desbordados por la situación. Digamos, al principio, cuando empezamos a trabajar, teníamos mucho cuidado y mucha delicadeza en esto de tratar con el desborde emocional de estos papás que venían sobrepasados y detonados por esta problemática. Pero después, acá al tiempo, cuando empezó a funcionar la dinámica del grupo, nos dimos cuenta que el grupo funcionaba justamente por esto, porque el mismo grupo se encargaba de la regulación emocional, el compartir las experiencias de otros. ¿Qué yo? Tenés papás que hace 7 años que no ven a su hijo y siguen peleando porque se lo llevaron a otra provincia, tenés mamás que no ven a su hijo hace 2 años, tenés mamás que se lo hace 1 mes y tenés alguien que recuperó o alguien que era impedidor y después recuperó, se reconcilió, es un proceso y está trabajando desde el otro lado, que fue un impedidor que ahora está acompañando a impedidos, digamos. Entonces, esta cuestión, la heterogeneidad del grupo es justamente lo que lo mantiene vivo, porque, digamos, no hay una cuestión de un grupo monocultivo donde solamente es soja, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no es solamente los otros no hicieron, las madres no hicieron esto, que eso es un poco lo que tienen los otros grupos, donde hay solo varones, donde son más radicalizados en esta cuestión del abordaje de la problemática. Claro, de alguna manera esto que vos decís, otros grupos que son más radicalizados, sean los que sean, mamás, papás, lo que sea, esto atraviesa, la verdad que Adrián es tan rico lo que decís, porque uno puede proyectar esta misma actitud, esta misma tendencia o predisposición a todos los ámbitos de la vida, ¿no? A todas las grietas, ahora que se habla mucho de la grieta, a todas las grietas, es decir, cuando nos agrupamos en realidad para hacer un batallón y continuar la guerra. Sí, exactamente. O sea, no nos agrupamos para revisar nuestra propia vida y de qué manera podemos modificar la estructura, sino de qué manera podemos ganar, ¿no? Esto vale para todo en realidad. Y supongo que en cada plano tendrá un discurso propio. Ahora, yo me pregunto, cuando un papá llega, como vos decís, papá, seguimos hablando de progenitores, ¿no? Porque créeme que conozco casos de mamás privadas de ver a sus hijos y bueno, ni hablar. Bueno, la que yo conozco terminó muriendo de pena. Ahora, cuando llegan y hay como sombras, es decir, vos muy bien dijiste, los papás, los progenitores muchas veces no advierten de qué manera alimentan, digamos, esta guerra, que no puede ser de todas maneras probada. Por ejemplo, un cónyuge que advierte que su cónyuge evidentemente tiene sombras muy oscuras, pero que es difícil probarlo. Sí, entonces apela a una denuncia de abuso, de violencia, de lo que fuera, porque en realidad hay otras cosas que no puede mostrar y que advierte o teme, le da mucho miedo de que esto perturbe la crianza del hijo, es decir, hace como su propio diagnóstico, dice, no, yo acá tengo que salvar al hijo de estar en contacto con esta persona. Te invito a pensar esto, ambos progenitores atacan el objeto de amor de su hijo, que es el otro progenitor. Te sigo, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. O sea, pensar esa dinámica, digamos, es sacar el foco en lo que el otro tiene o en lo que la falencia del otro o en el trabajo que hago en la desconfirmación del otro para darme cuenta que si yo le digo a mis hijos que su padre es esto, es aquello, hace esto, miren, digamos, no hago más que estar atacando el objeto de amor de mis hijos, que es el otro progenitor. Lo que pasa es que ese objeto de amor también... cuando se ingresa en esa dinámica, sí, se corre a los niños y dejamos de ver a los niños para dedicarnos al gano yo o gana él. Cuando en realidad, si miramos los niños, y es ahí donde hacemos el trabajo de refocalización, digamos, si nos encargamos a sostener una dimensión de parentalidad dentro del conflicto lo más sano posible, yo sé que estoy planteando cuestiones que son muy, no diría utópicas, pero muy difíciles, pero nosotros lo hemos trabajado en el grupo y se ven resultados. Así como después puede pasar que después de llegar a un
regulación emocional y un buen estado viene una intervención de un abogado o de una secretaria de un juzgado en una audiencia que detona y vuelta atrás a cero. Digamos, esto no es que empieza y termina con una audiencia, digamos, esto es parte de la vida, digamos, parte de la vida que ellos tienen que asumir, digamos, porque digamos, ellos vienen con dos demandas. Hay una demanda que es explícita, este grupo de padres, que es la prisión compartida, o sea, la crianza compartida. Y la otra demanda, que es implícita y que está impregnada, que es lo que veníamos hablando recién, es la retaliación. ¿La qué? O sea, retaliación es la venganza. Ah, bien. Retaliación en el sentido de que es una cuestión dinámica, sí, que a la operación le aplico el resultado, ¿no? Entonces es algo que no para. Claro. Entonces, eso se llama recursividad en matemática, pero en términos dinámicos y de sistema, eso es lo que pasa. Entonces, nosotros tratamos de romper el circuito, que ellos puedan redefinir el problema, reenfocalizar y cambiar sus prioridades y cambiar algunos aspectos de su sistema de creencia en relación al concepto de parentalidad, al concepto de familia y al concepto de conflicto, aprender a leer, porque si ellos pueden leer la zona de conflicto, van a poder leer la propuesta del otro lado. Cuando la vean y no van a ver como un ataque, sino como una apuesta a una trampa o a una situación. Entonces, cuando ellos empiezan a leer la zona de conflicto, empiezan a modificar la interacción. Excelente, sí, se comprende. Ahora, yo te voy a plantear otra situación que me vas a desarrollar después de una pausita musical. Mira, Adrián, por ejemplo, vos decís, tenemos dos dimensiones, digamos, la dimensión propiamente de lo demostrable, lo jurídico, etcétera, la demanda, y otra que va por debajo, que vos decís, la retaliación en realidad es la venganza, ¿no? Ese es el que nutre el conflicto. Excelente, y creo que cualquiera puede advertir esto. Repito, no solamente en este tipo de conflictos, sino en otras situaciones y vínculos y manifestaciones sociales, ¿no? Cuando por debajo lo que en realidad se sospecha puede haber es una venganza o una retaliación o una, no sé, restauración de la justicia según los términos en los que lo entiendan. Pero el otro progenitor no solo es objeto de amor de mis hijos, también es objeto de influencia o de identificación o de modelo. Entonces, se puede llegar a dar el caso, y te lo dejo para que vos sospeches o no de esto que te planteo, se puede dar el caso de un progenitor claramente preocupado por esa influencia que ese objeto de amor tiene sobre su hijo, ¿no? Porque tenga determinados hábitos, por ejemplo, no sé, sea adicto, porque, no sé, se ha convertido en un travesti, porque tiene expresiones patológicas o conductas patológicas, porque sea un volado, por decirlo de otra manera, y viva malcriando a los hijos, llenándolos de cosas y cosas por el estilo. Es decir, hay otro conflicto que también es por ahí bastante frecuente, y es que el cónyuge que queda a cargo de la crianza de los hijos por designación de un juez ve en el otro una amenaza no tanto para su deseo de venganza, sino una amenaza para el modelo de educación o para el estilo de educación que esa persona quiere y está convencido de que le hace bien a sus hijos. Así que me gustaría que pongamos en situación, en jaque, digamos, este planteo que yo te traigo. Después de esta pausita musical, ¿querés? ¿Me aguantás un poco más? A ver. Dale. Bueno, continuamos con este tema analizando distintas aristas de lo que significa para las personas, y ya entraremos de hecho a ver a los niños, que es en definitiva lo que más importa preservar en este caso, las distintas aristas de cuando los chicos se convierten en una especie de botín de guerra, en demandas y contrademandas jurídicas, en procesos muy largos que privan a algún progenitor de la crianza y del contacto con los hijos, y por ende también a los abuelos y abuelas
que ya le vamos a reservar también un espacio. Ya tenemos aquí también algunas preguntas. Solo le pido a las personas que están escuchando que a veces Facebook tarda mucho en recoger los aportes, así que no se demoren porque en minutos nada más ya vamos a ir cerrando con Adrián. Bueno, te estaba planteando, y hay una señora que confirma, Paula, que confirma esto que te planteaba, ¿no? Me dice, me sentí representada en tu pregunta porque mi preocupación con respecto a mi ex marido es justamente su estilo de vida, sus valores, que son totalmente distintos a los que yo desearía que mis hijos compartan o tengan, ¿no? Entonces, cuando hay una preocupación, si es que es puramente, es una preocupación porque realmente no se lo ve maduro a la otra persona, no se lo ve bien, y entonces la preocupación es que no ejerce influencia sobre los chicos. Sí, como que es bastante complejo dar una respuesta desde la distancia y desde la ignorancia de la problemática de cada persona que llame, pero sí me gustaría invitar a la reflexión en esto de cuál es el parámetro para medir, digamos, cuál es el sistema de crianza adecuado. Evidentemente, si hay una ruptura del proyecto de familia, justamente es lo que yo les estaba diciendo, esto cuando hay situaciones que corresponden a la dimensión de la conyugalidad y la parentalidad no se resuelven, terminan después con el tiempo resolviéndose en la dimensión de la parentalidad, en la relación con sus hijos. Y digamos, tener un sistema diferente de crianza o de creencias, sí, o de costumbres o de hábitos, digamos, puede generar una ruptura, pero la conyugalidad se rompe. Sí. No se rompe la parentalidad. Sí. Entonces, cuando yo me quiero apropiar de la parentalidad y dejarlo al otro afuera, sí, digamos, ¿qué estoy haciendo ahí? Digamos, ¿qué le estoy haciendo a mis hijos? O sea, porque esa pareja la elegí yo. Uh-huh. Digamos, no me la impusieron. Esta cuestión de el otro es malo, el otro no sabe, el otro no puede, digamos. No, el otro, por ejemplo, es alcohólico. Hoy por hoy tenemos, qué sé yo. El otro es alcohólico, Adrián, por ejemplo. De particularidades, sí. puedo hablar de particularidades, qué sé yo. Desde mamás que le dan al papá un bebé para que lo lleve a la plaza. Sí. Un papá que no sabe estar con un bebé, sí. Entonces un niño pequeño, ¿no? Que entonces sí. Se va el papá a la plaza 2 horas y cuando vuelve la queja es: lo trajiste sucio porque le dejó jugar en la tierra, lo trajiste hecho caca, no le cambiaste el pañal, pero la mamá tampoco le entregó un neceser para que, pero no pensando en el papá, en el niño, porque tiene que pensar en la necesidad del niño. Sí, sí, pero sí. No le pone el neceser con el pañal, con la cremita, para que el papá pueda, no sé, en una estación, en un kiosco, en algún lugar, le permitan cambiar de vez, pero permitir a un papá ver un bebé pequeño, con pañales, con biberón, sin darle los elementos, por ahí también el papá tiene que traerlo, obviamente. Obviamente. Eso es la parte que, digamos, pero ahí es donde entra el juego, o sea, el otro no sirve, digamos, la carrera es descalificar al otro, ya sea por sus creencias, por su costumbre, por su identidad sexual, por su identidad política, por lo que sea, digamos. Digamos, el objetivo es yo gano y el otro pierde. Está clarísimo. El único perdedor es el niño, o sea, un niño que estuvo 3 horas en la intemperie, hecho caca encima, paspado, pero ella se quedó con la razón. El papá es un inútil, decía. Ay, eso lo hemos visto tantas veces, Adrián. Das bueno, en la tecla, entonces, estás digamos, describiendo. Hablar de eso, o sea, yo creo que tiene que ver cuando los papás comienzan a refocalizar el conflicto, a leer la zona del conflicto, a ver cómo interactúan y cómo ellos alimentan el fuego del conflicto, sí. Comienzan a dejar de hacerlo. Entonces, a partir de ese momento viene lo que se llama el reencuadre, redefinición, refocalización, y realmente se puede trabajar y se obtienen resultados, digamos. No resultados, son perennes los resultados, o sea, tienen fecha de vencimiento, capaz que la fecha de vencimiento es la próxima audiencia, ¿no? Y la fecha de vencimiento puede ser el inicio de la revinculación o el inicio de contacto, y después cuando inicia el contacto viene otra denuncia ya más grave, que puede ser por
por abuso sexual, cuando hace 2 años que uno lo ve al niño y estuvo 1 hora en la plaza y viene la denuncia por, digamos, se entiende, es como que del otro lado, de un lado se siguen armando y del otro lado van desmantelando la zona de conflicto, pero esto es un proceso largo. Qué trabajo, por Dios, Adrián. Lo que vos decís sirve para todo, no solamente para esto. Tenemos que tener otra entrevista con un espacio, con una posibilidad tecnológica, me encantaría poder hacerlo. Pero espera, antes de hablar de terminar esta cosita, quiero, por favor, que no te vayas sin decir, vos hablaste en varias oportunidades de familia, pensar la familia, repensar la familia, el vínculo que se quebró es el vínculo conyugal, pero no el parental. A ver si podés echar un haz de luz sobre qué es una familia, cuando de alguna manera los pilares fundantes de esa familia, digamos, están se ha roto, el vínculo se ha roto, están enemistados o lo que fuera. ¿Qué se invita a restaurar en los dos, en este caso, de forma directa trabajando con el damnificado, pero indirectamente trabajando en realidad con los que forman parte del sistema? ¿Qué queda, digamos, cuando se produce un divorcio conflictivo como para poder invitar a restaurar? Bueno, dale. No, te pregunto ahora para que me digas. Parece que me llevabas a la pausa, por eso. No, ahora. No, bien. Porque vos me dijiste hasta las 11:15 y yo por las dudas, claro, yo te voy despidiendo ya. Mira, con respecto a familia, creo que podríamos hacer un seminario, que son las nuevas configuraciones familiares, digamos. Sí podemos hablar en relación a esto que vos decís, esto de mapa y territorio, ¿no? El territorio sería lo que la realidad me muestra y el mapa es lo que a mí me gustaría que sea, digamos. Y a veces el mapa dice curva a la izquierda y en el territorio tenés un precipicio. Claro. Entonces la pregunta que hacemos, ¿modificamos el mapa o modificamos el territorio? Es más fácil modificar el mapa. Claro. Es posible modificar el mapa. O sea, cambiar la forma de lo que yo creo que debe ser, digamos. Cuando un papá vive una paternidad de una forma o sueña con una paternidad o una maternidad de una forma en la cual después se siente excluido o obstruido o impedido o autoexcluido por no sentirse capaz, digamos, o por evitar el conflicto porque del otro lado hay una muralla, digamos, bueno, todo esto, digamos, nos ayuda a nosotros a pensar en la posibilidad de que en algún momento pueda yo modificar esto de la foto que tengo de lo que es la paternidad, hablo de paternidad porque yo soy hombre, de la paternidad para mí, cómo la jugué, cómo la soñé, cómo la imaginé y cómo eso forma parte del mapa, cómo es en realidad. Creo que todos los que somos padres sabemos que nosotros a veces discutimos con nuestro hijo porque una cosa es nuestro hijo soñado y otra cosa es lo que nuestro hijo es, ¿no? Y a veces nos enojamos por la diferencia de lo que nosotros queremos que sea nuestro hijo y lo que realmente es, digamos, y a veces nos cuesta verlo. Bueno, creo que en la configuración de la familia va cambiando, y porque el mapa familiar va cambiando, y porque las costumbres y los hábitos van cambiando del grupo cultural, de la sociedad, nos vamos moviendo, la forma de relacionarlo, la forma de interactuar, se ha ido modificando, ¿no? Entonces, evidentemente, podemos hacer un seminario de configuraciones familiares distintas, las nuevas configuraciones, los nuevos modos de familia, los nuevos modos de familia implican nuevos modos de relación, familias monoparentales, familias de padres del mismo sexo, familias donde son todas mujeres, familias donde son todos hombres, digamos, hay inmensidad de familias. Incluso se están estudiando nuevas formas familiares, pero que son hasta desconocidas para nosotros en este momento, aquí en el mundo del subdesarrollo, o sea, que en el primer mundo hay otras nuevas configuraciones que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Bien, entonces, digo, con respecto a la familia, sí, creo que, bueno, insistir, nadie se casa para separarse, nadie está preparado para un divorcio, menos aún para un divorcio conflictivo, y un divorcio conflictivo o problemático es una bomba atómica. ¿Y qué hay que hacer después? Y empezar a juntar los pedacitos y reconstruir. Y el problema está que si vamos a reconstruir lo que teníamos antes, como decimos nosotros a los papás, estamos en el horno.
tenemos que construir una nueva foto del mapa, el nuevo mapa, de lo que va a ser y lo que queremos que sea esta relación con nuestros hijos, porque uno puede dejar de estar casado con Juanita, pero sí sigo siendo papá de Pedrito y de Marcelita, digamos, no, y la familia es una familia que tiene esa configuración, no dejan de ser familia. Y cuando vos decís no dejan de ser familia, ¿qué decís? ¿Qué es lo que constituye una familia en las modalidades que sean? La modalidad que sea lo que constituye la familia, sí. Primero es la decisión de todos los integrantes de ese grupo humano a estar juntos. Bien. Y a compartir vivencias. Bien. Y la convivencia hace a la vinculación. Entonces, desde ese lugar hay que constituir el concepto de familia. Estar juntos, compartir vivencias y convivencia Un cuando grupo la de hay. personas que desean compartir juntos y convivir juntos. Bien. Digamos. Bien. Que es lo más general que incluye a todas Claro, las sí, personas. sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, Andrés, quiero ser respetuosa con tu tiempo. Ha sido realmente Bien, muy interesante escucharte y ojalá podamos salir en otro momento. Después te Bueno, llamo por cómo teléfono no. para programar en un Cómo espacio donde podamos no tener que lidiar con Gaby, estas líneas. ¿Te puedo decir algo? Por favor. Mira, nosotros todas las reuniones grupales las solemos terminar con una frase y ahora con tu audiencia me gustaría compartir una pequeña frase. Y ahí le podemos hacer el cierre si querés. Por supuesto, sí, sí, te escuchamos atentamente. Bueno, debo prometérmelo. Mis hijos nunca serán una prenda de cambio, de negociación ni de especulación. Mis hijos que están allí, perplejos aún por el desencuentro de dos adultos que dicen ser sus padres y aseguran quererlos, no deberían ser expuestos a más dolores. Maravilloso. Nada más que eso. Gracias, Adriana. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. No, por favor. Sí, quedamos a su disposición. Bien, aparte me gustaría decirte algo. Nos juntamos eso viernes me de por medio. Sí. ¿Viernes de por medio? Maipú, en la ciudad de Córdoba, Maipú 6:30. O sea, este viernes tenemos reunión. Invitamos a todos los papás o familiares que participen o tengan una situación parecida o quieran saber de qué se trata, pueden ir a participar. Maipú 6:30. Maipú 6:30, que es en el sindicato de AMAR. Maipú 6:30, en la avenida Maipú, ahí entre Oncativo y Libertad. Sí. A las 20:30 comienza, hasta las 22:30, a veces nos estiramos hasta las 23. Viernes de por medio nos juntamos, es abierto, es gratuito y los esperamos a todos con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ya vamos a pasar la dirección porque hay también quienes están preguntando cómo participar, entonces por las dudas, Maipú 6:30 a las 20:30, viernes de por medio y toca este viernes. Este viernes, sí señora. Muchísimas gracias y te voy a pedir si después me podés pasar la frase, así la editamos y la subimos a la web. La frase con la que cierran, no, estuvo buenísimo, la frase con la que cierran el grupo, ¿querés? Pues, bueno, sí, después te puedo acercar un libro de frases para que tengas. Bueno, así, al menos para editarlo con el programa, porque este programa va grabado y dale. la gente lo sigue escuchando, claro. en la web sigue escuchando, los que no pudieron escucharlo ahora lo escuchan mañana, pasado, dentro de 10 días. Y me encantó el lema este. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias a ustedes.